están? Buenas noches. Es un bendecidos. Es un gozo que el Señor nos esté usando y que estemos todos aquí, porque para Dios así ha placido. Amén. Amén. Bueno, me gustaría invitarlos en el amor de Cristo, por favor, a que nos pongamos de pie. ¿Ya tienen todas sus hojas? ¿No tienen sus hojas? Para que alce la mano. ¿Quién no tiene hojas? Para que el hermano Mario pase a sus lugares y les dé una hoja. También el hermano Daniel va a estar repartiendo algunas hojas. ¿Hacen su mano? Por allá falta atrás. Vamos a esperar a que todos tengan sus hojas. Y bueno, esta noche me gustaría que comenzáramos haciendo una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Cierra ahí sus ojos. Señor Padre Santo, te damos gracias por este momento que tú nos has traído aquí, Señor. Nos has encaminado, Señor, para que escuchemos tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú llenándonos con tus palabras, Señor, con tu amor, que nos dirijas, que nos guíes, que nos corrijas en aquello que tú quieres que toques a nuestro corazón, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que todo espíritu contrario a ti sea desechado de este lugar, para que únicamente podamos estar en comunión contigo, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento, por favor. Bueno, como podemos recordar, los días miércoles estamos viendo lo que es la clínica espiritual, estamos viendo lo que son las heridas del rechazo. Y me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Algunos de ustedes han pensado alguna vez que hay algo en su vida que quieran cambiar? Sí hemos pensado eso, ¿verdad? Algunas personas dirán, bueno, yo quiero cambiar lo que es, tal vez, mis facciones de la cara. A lo mejor si soy chino quiero ser lacio. A lo mejor si soy rubio quiero ser moreno. Si soy moreno quiero ser rubio. Quiero usar pupilentes, etcétera, etcétera. Y aparte de eso también tenemos cambios a nuestro interior. Habrá algunos que seamos muy, no sé, desconfiados y queremos decir, quiero confiar más en la gente, o viceversa, ¿no? Que hemos sido muy confiados y a veces la vida nos ha llevado por algunos caminos que nos dicen, híjoles, esto no hubiera pasado si no hubiera sido desconfiado. Bueno, pues también en la situación espiritual hemos querido a veces experimentar algún cambio. Creo que algunos hemos pasado por el desánimo, decir, cuando estamos en comunión con el Señor, y nos hemos preguntado a través de algunas pruebas que hemos tenido, Dios, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si a lo mejor yo no hubiera estado en este momento en comunión, no hubiera pasado esto, o seguiría con las personas del mundo. Y bueno, es el tema que vamos a ver, la autoestima y el desánimo. Porque el Señor nos quiere ver de una manera en que todos estemos gozosos de su palabra. Él nos ha forjado a semejanza suya, como dice el libro de Génesis, para que podamos cumplir con su propósito. Y bueno, muchas veces, tocando este tema o viendo esta parte de que nos gustaría cambiar, mencionamos aspectos negativos de nosotros. Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿cómo eres? O ¿cómo es fulanito de tal? Ay, no, pues fíjate que es una persona muy envidiosa, es una persona muy corajuda, o es una persona muy triste. Y entonces tendemos a mencionar lo más negativo y le damos mucho peso a eso que es negativo para nosotros, o que es negativo para algunas personas que lo podamos describir. Cuando mencionamos esos aspectos negativos, nos estamos dando cuenta que dentro de nosotros estamos sembrando una semilla, pero en este caso es una semilla negativa. Es una semilla que no nos edifica, que no nos construye, sino que por el contrario nos viene a apartar del camino de Dios. ¿Por qué nos aparta? Porque Dios es amor, y todo aquello negativo que no es amor nos aleja del corazón de Dios. Amén. Pero bueno, vamos a ver el siguiente punto donde se menciona que algunos aspectos negativos pueden ser los siguientes, y ahí no me gustaría que se puedan ayudar con el cambio, por favor, en la diapositiva. Bueno, vamos a ver cómo son que esos elementos, o cómo podemos distinguir cuando alguna persona empieza a tener una autoestima baja. Cuando una persona podemos identificar, o nosotros mismos principalmente, ¿no?
podemos identificar que estamos teniendo una autoestima baja. Primer punto es que tenemos un concepto muy bajo y muy pobre de nosotros mismos. ¿Qué decimos luego? Oye, te invito a tu pobre casa. Bueno, perdón, pero ahí empezamos nosotros mismos a querer o estarnos maldiciendo, ¿no? Ya no es que alguien nos maldiga, es que nosotros mismos nos estamos maldiciendo. Nosotros mismos estamos negando lo que Dios nos da. Nosotros no necesitamos una casa llena de opulencias, con candiles, alfombras traídas de otro continente o muebles muy exóticos. Realmente Dios nos da lo necesario para vivir. Hasta el día de hoy, creo que todos los que estamos aquí hemos tenido que comer. Amén. Hasta el día de hoy Dios nos ha sustentado, nos ha soportado y sabe que nos da todo aquello lo necesario para que podamos vivir. Si algo no nos da, es porque seguramente o nos está alejando del camino de Dios o no le estemos dando un buen uso. Pero retomando el punto en que nosotros mismos empezamos a maldecirnos, estamos empezando a que nuestra autoestima, aunque no es visible, aunque no es palpable, aunque no digamos, digo mi pobre casa por costumbre, no necesariamente es así. Estamos sembrando en nosotros una semilla negativa. Entonces, este es un elemento que viene a formar o viene a ser característico de cuando nuestra autoestima empieza a ser baja. Otro elemento que se caracteriza para las personas que tienen la baja autoestima es creerse inferior a los demás. De repente vamos por la vida y nos encontramos en situaciones en las que nos encomiendan una tarea y conocemos a alguien más, y ese alguien más a lo mejor ya tiene experiencia, ya pasó por un camino de aprendizaje un poquito más extenso y nosotros nos sentimos menos, por decir algo. No sé, tal vez se me ocurre en el camino laboral. A lo mejor una persona que tiene 15 años de experiencia empieza a trabajar con alguien que acaba de entrar a una empresa, y al que acaba de entrar a una empresa le encomiendan una tarea. Y esta persona dice, híjole, ¿cómo lo voy a hacer si fulanito de tal o si mi compañero lo puede hacer mejor? Pero sabemos que en el camino de Dios, cuando alguien nos encomienda algo, es porque Dios sabe perfectamente que pudimos cumplir con esa tarea. Es porque sabe que Dios no ve tanto nuestra capacidad, sino ve nuestro corazón. Y en ese sentido a Dios le agrada que tengamos un corazón abierto. Es por eso que nosotros no debemos de sentirnos inferiores a los demás. Podemos estar parados frente a una persona que tenga un cargo muy importante, pero eso no nos hace menos que los demás. ¿De acuerdo? Aquí me gustaría ser enfático en una cosa. El tema que estamos viendo de la autoestima no es para que nosotros nos gloriemos. Es decir, la autoestima no está peleada con el querer servir o con el querer ayudar a los demás o el dar nuestra vida por los demás, sino por el contrario. Hay un principio muy, muy importante, muy básico. Si queremos amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque no podemos dar amor cuando no tenemos amor en nosotros. Amén. Y es un tema muy delicado porque muchas personas, o hay una barrera muy, 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 muy delgada entre lo que es la autoestima y lo que es el orgullo. Por eso el Señor nos da todos los principios en la Biblia para poder identificar qué es aquello que es amor hacia los demás, amor hacia nosotros, y qué es aquello que es orgullo. Amén. Lo que me gustaría aclararlo porque van a decir, es que este hermano está hablando ahorita del amor que se tiene por uno mismo, ¿y dónde queda el amor y el servicio por los demás? Sí, eso es algo muy cierto, pero la Biblia en ninguna parte menciona que tengamos que tener una baja autoestima hacia nosotros mismos. Por el contrario, nos invita a que sirvamos a nuestros hermanos, cumplamos el propósito del Señor, pero también que para poder cumplir ese propósito tengamos amor por nosotros mismos. Amén. Bueno, otro punto importante de las personas que tienen baja autoestima es que se niegan a enfrentar nuevos desafíos. Hermano, te vamos a invitar ahora a que participes con el grupo de evangelismo. Híjole, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si me equivoco? No, mejor no lo tomo. Vamos, el Señor nos ha dado toda la capacidad. Amén. La misma Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, es importante, hermanos, que en el aspecto espiritual tomemos nuevos retos, porque el Señor nos manda a combatir. Gracias, hermano. Dios la bendiga. Gracias. Gracias, perdón. Porque el Señor nos manda a combatir, ¿de acuerdo? Sabemos que nuestras propias fuerzas a lo mejor no podemos hacer mucho, pero sabemos que si le pedimos al Señor
que nos soporte, al Señor que nos dirija, que nos guíe, que nos instruya, sabemos que todo vamos a poder y que todo aquello que le pidamos al Señor va a ser porque estemos en su palabra y porque va a ser algo bueno. Amén. Bueno, otra característica de las personas o de la baja autoestima es la timidez. ¿Cuántas veces, algunos hermanos no me dejarán mentir, somos tímidos inclusive para estar ante la presencia de Dios? Cuando le dicen, hermano, alabe al Señor, alábelo con todas sus fuerzas y con todas sus ganas, y estamos, ¿no? Somos tímidos, hermanos. No, tenemos que ser gozosos en el Señor. Imagínense que está el Señor y nos está observando y decimos, bueno, estamos en el tiempo de alabanza y estamos en adoración y hermano, vamos a exaltar al Señor, y Dios va a decir, bueno, ¿con qué ganas me estás exaltando tú a mí? Entonces, ¿no me amas? ¿No? Aunque sabemos que Dios nos ama, y eso es una seguridad que nos da, regresémosle ese amor que Dios nos tiene, ¿sí? Regresemos, no seamos tímidos ante la presencia del Señor. En el momento que estemos alabándolo, adorándonos con nuestras vidas, con nuestra obediencia, hagámoslo con ganas, hagámoslo sin timidez. Si de repente vamos por la calle y tenemos la necesidad de orar, pues vamos a orar. Si el mundo nos escucha y nos tilda de locos, pues ¿qué más da? Sabemos que tenemos el amor del Padre, ¿no? Entonces, hermanos, la timidez es algo que tenemos que también desterrar de nuestras vidas, porque es un elemento que nos hace ver como una persona con baja autoestima. Amén. Si nos ayudan ahí con el cambio, gracias. Bueno, otro elemento muy importante o muy característico, lo que no es importante, más bien característico de las personas con la autoestima baja: sentimos que nos menosprecian, sentimos que a lo mejor, híjole, están hablando mal de mí. Voy a una congregación, voy a otra, cambio, voy a esta y en ninguna me siento cómodo porque, híjole, los hermanitos de allá como que siento que me están observando feo. Los hermanos de allá como que siento que me ven, me barren porque a lo mejor traigo una vestimenta un poquito, híjole, gastada o vieja. Y entonces empezamos a caminar por senderos diferentes que no son caminos del Señor. Muchas veces estos hermanos, como a mí en una ocasión también por si me ha pasado, sentimos que no pertenecemos a un lugar, cuando no, por el contrario, sabemos que el mundo espera las manifestaciones de los hijos de Dios. Entonces no podemos ir a un lugar y sentirnos menospreciados, porque no vamos a recoger limosnas de amor. Sabemos que el amor más grande lo recibimos del Padre y con eso es más que suficiente. Amén. Entonces, hermanos, otra característica es que frecuentemente las personas con baja autoestima hablan de sus defectos. Oye, hermano, ¿tú para qué eres bueno? Híjole, pues no, es que pues no, yo no sé, como que no sirvo para pintar, o saben que no sirvo para esto, realmente pues no soy bueno. Bueno, pero por Dios, vamos a ver que, como lo mencionábamos anteriormente, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todos tenemos por ahí escondida o muy resaltada alguna virtud, alguna habilidad que podamos hacer para la obra del Señor. Sabemos quienes somos buenos para unas cosas, sabemos quienes somos buenos para la otra. Lo importante es que cada uno identifique para qué es bueno y lo ponga al servicio de Dios. Amén. El siguiente punto que tocaremos es: las personas con baja autoestima sufren mucho cuando la critican. A veces tenemos la mala costumbre, algunos hermanos, de llevarnos pesado. ¿Y qué pasa? Que de repente pues decimos algo y la otra persona a lo mejor estaba un poco sensible y de repente le dijimos una palabra que a lo mejor de nuestro corazón no salió con una ofensa, pero el otro hermano no se encontraba lo suficientemente, o con una autoestima lo suficientemente alta para entender que era una broma. No es que tengamos que tampoco llevarnos pesados con todos, pero pues de alguna manera tenemos que comprender que la otra persona se sintió dañada, se sembró algo en su corazón que lo llevó a tener una autoestima baja. Entonces, también nosotros tenemos que ser muy responsables de lo que decimos y de lo que hacemos, porque no sabemos si eso va a ser de piedra de tropiezo para nuestro hermano. Y este elemento es un elemento que de la baja autoestima, es algo que puede ser dañino para un tercero. A lo mejor no tanto para nosotros, pero hay personas que de verdad sufrimos, bueno, en alguna ocasión sufrimos porque alguien nos dijo algo. Oye, a lo mejor hicimos algo con tanto amor, con tanto anhelo, le pusimos todo el empeño del mundo y alguien nos dice: híjole,
¿te faltó un poquito? Con solo mencionar eso, ¿te faltó un poquito? Ya la autoestima, ¡pum!, se cae al suelo. Pero bueno, esto que les estoy mencionando de todas las cuestiones o todos los elementos de las personas que tienen una baja autoestima, es para poder comprender qué es y a partir de ahí cambiar nuestra perspectiva de la baja autoestima. La Biblia nos da un ejemplo muy claro de lo que es la baja autoestima. Lo menciona con Saúl. Si me ayudas, hermano Milton, por favor, con el cambio. Gracias. Vamos, si quieren, por favor, vamos a la palabra, al primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 21. Hermanos, cuando todos tengamos ya la cita, digamos amén, ¿de acuerdo? Amén. Vamos a leerla. Dice: Saúl respondió y le dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me han dicho cosas semejantes? En el contexto de esta cita bíblica, encontramos que Josué profetiza acerca de Saúl, que va a ser rey del pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, para llevarlo y para dirigirlo. Entonces, Saúl se encuentra caminando, buscando unas asnas que se le habían perdido a su padre. Estas asnas vienen a representar lo que es la parte mundana, nuestra parte laboral, aquella parte que nos distrae de los caminos de Dios. Y bueno, Saúl sabe que hay una persona que está con Dios y que le puede decir a lo mejor dónde están sus asnas, las asnas de su padre. Entonces Samuel le dice: no, espérate, es que no es eso lo que tú tienes que saber, no es eso lo que a ti te ha puesto Dios como encomienda, es otra encomienda, es llevar a su pueblo a que lo dirija por donde el Señor quiere. Entonces vemos que Saúl está teniendo una baja autoestima porque dice: bueno, ¿por qué yo, si yo soy el más pequeño, si vengo de la familia menos importante de las tribus de Israel, por qué se me encomienda a mí esa visión? ¿O por qué se me encomienda a mí esa tarea? Pero no es lo que uno sea, es lo que el Señor nos ponga. Amén. No es lo que digamos: oiga, es que a mí me prepararon para una cosa. No, podemos estar preparados durante 20, 30 años para alguna cosa, y si el Señor nos dice: ¿sabes qué? No es para esto, es porque el Señor sabe por qué lo hace. Amén. Y en este caso así fue como fue considerado Saúl. Saúl se consideraba más pequeño que los demás, aun cuando era una persona, lo menciona la Biblia que era alta, él se consideraba más pequeño de los demás. Provenía de la familia menos importante de todas las tribus de Israel, como así lo menciona la misma palabra. Era llamado por Dios para ser rey del pueblo escogido, un cargo nada menor, ¿estarán de acuerdo? Un cargo muy importante porque él es el que iba a dirigir a la nación por donde el Señor quería. Pues Dios le dijo: ¿sabes qué? A mí no me importa tu estima, me importa la tarea para la cual fuiste hecho, y tu propósito es que seas el rey de esta nación. Saúl definitivamente murió no sabiendo que él podía ser, o no sabiendo que él era tan grande como Dios lo había formado. Así muchas veces nosotros estamos distraídos en las cosas del burro, tenemos a nuestras asnas perdidas, que pensamos que esas asnas van a ser nuestra prioridad, cuando en el camino el Señor nos aparta y nos dice: hijo, yo quiero que hagas esta tarea para ti, te la encomiendo. Yo no me fijé si tú eras preparado académicamente, no me fijé cuánto tiempo estabas metido en el Evangelio, no me fijo cuánto tienes de dinero en tu casa, no me fijo en nada de eso, me fijo en tu corazón y en lo que sé que puedes lograr. Dios, cuando nos llama, nos pone en un punto A, pero Dios ya está terminando el punto B, y es ahí donde nos quiere llevar, y es ahí donde ya nos tiene el Señor. Amén. Vamos al siguiente punto. Hermano Milton, ¿me ayudarías, por favor? En 1 Samuel 18, continuando un poquito, también está David, que David estuvo en su momento un momento de baja autoestima. Dice: David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey?
Aquí no estamos hablando ni siquiera de la tarea que Dios le estaba, o cómo Dios iba a usar al rey David. Aquí le decía a David, híjole, pues yo cómo voy a ser yerno del rey, cuando no sabía que realmente tenía una labor mucho más importante aún que esa. ¿Estamos de acuerdo? Él tenía todavía algo más de impacto que iba a hacer para el pueblo de Israel, que no iba a ser solamente yerno del rey. Entonces, vemos que la Biblia nos pone muchos ejemplos de personas que tienen baja autoestima, y Dios, cuando nos llama, a lo mejor nos llama en un momento en el que tenemos baja autoestima, nos llama en un momento en el que a lo mejor no sabemos si somos buenos para lo que Él nos está llamando, si somos buenos para la misión que nos ha encomendado. Pero tenemos que estar confiados, hermanos, que si el Señor nos apartó, es porque la tarea ya está hecha. Solamente estamos empezando el proceso del punto A para llegar al punto B. ¿Amén? Bien, vamos al siguiente punto. A veces, dentro del concepto de la autoestima, pensamos que solamente es algo que es de nosotros, algo que la misma palabra nos dice, autoestima, estima propia. Sin embargo, hay elementos exteriores que nos hacen que esa autoestima sea baja. Y Génesis 43:32 nos lo dice. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios, que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. José llegó a tener mucha poder, mucho amor ante los egipcios por todas las cosas que había realizado. Sin embargo, cuando los hermanos llegaron con José, los egipcios dijeron, bueno, te vamos a servir de comer a ti y a tus hermanos, pero tus hermanos vamos a hacerlos aparte, porque ellos, como son hebreos, no podemos juntarlos con nosotros. ¿Ustedes cómo creen que se sintieron los hermanos de José? Pues mal, porque dice, oye, pero si tú eres mi hermano, ¿por qué nos apartas? ¿No? ¿Por qué la autoestima de los hebreos estaba así? Bueno, porque los egipcios consideraban que los hebreos eran como sus esclavos. Y así el mundo a veces nos trata a los hijos de Dios. ¿Quién no ha sido a veces vapuleado porque uno va por la vida alegre diciéndoles, es que mira, ¿sabes qué? Yo voy y me congrego a una iglesia. Y te dicen, ¿sí? Ah, bueno, ok, nos vemos al rato. Y nos apartan. Y eso a veces a nosotros nos causa tristeza, porque a veces es la misma familia la que nos rechaza. Pero bueno, hermanos, la exhortación es en que no nos apeguemos a eso, sino al amor de Dios, porque Él nos ama y su amor es más grande y infinito que cualquier otro amor, ¿de acuerdo? Amén. Amén. Vamos al siguiente punto. Ok, ¿cuáles son los efectos que todo esto conlleva de tener una autoestima baja? El primero de ellos es el autorrechazo. Cuando nosotros mismos decimos, híjole, no soy bueno para esto, mejor no lo hago. No soy bueno para alabar al Señor, mejor no lo alabo. No soy bueno para congregarme con mis hermanos del domingo, no voy. No soy bueno para estar en oración, no oro. No soy bueno para ayunar porque me da mucha hambre, no ayuno. Para todos somos buenos, hermanos, para todos somos buenos de verdad, y más para cuando son los caminos del Señor, ¿sí? Otra cosa es el rechazo. Bueno, lo mismo, ¿no? Viene a colación lo mismo. Híjole, no, ¿saben qué, hermanos? No me inviten a un grupo de oración porque no soy bueno para la oración. No queremos participar, estamos encerrados en una burbuja, y esa burbuja nos limita a estar en el amor de Dios. No tenemos nos apartamos, pues, ¿no? Tenemos esa inseguridad de decir, híjole, es que, ¿y si lo hago mal? ¿Y si, bueno, no sé, mejor no lo hago, mejor le digo a alguien más que lo haga, ¿no? Entonces, son cuestiones de rechazo que nos van poniendo limitaciones para acercarnos a Dios. Son dardos del enemigo que nos hace sentir que no podemos estar en comunión con Dios cuando sabemos que Dios nos ama. Amén. Viene la infelicidad. Híjole, es que si hubiera ido con mis hermanos, a lo mejor hubiera estado contento. O simplemente nos perdemos del amor de Dios, ¿no? La inadecuadas relaciones. Híjole, como no quiero estar en los caminos del Señor, mejor me aparto al mundo. Mejor me voy a un círculo social donde me acepten. Muchos niños en la secundaria, o actualmente o en el pasado, empezaron a fumar solo porque querían pertenecer a un grupo de amigos. Porque esos amigos les decían, híjole, es que si no fumas, no eres de nuestro clan. O si no fumas, es que no eres hombre.
o una mujer, si no fumas, no eres una mujer, eres una niña. Y empiezan a meternos cosas en la cabeza que no son buenas, que no nos edifican. Entonces, esas cuestiones nos hacen que nuestra autoestima baje. ¿Por qué? Porque ya no queremos estar nosotros, sino queremos estar con alguien más que nos dé esa aceptación que pensamos que es buena para nosotros. Pero la única aceptación que necesitamos es la aceptación de Dios, y sabemos que Dios nos la da. Amén. El estancamiento. Híjole, tengo una autoestima muy baja. Entonces, pues ya no puedo crecer, ya no puedo seguir. Si Dios me puso en el punto A y voy en camino al punto B, pero sé que ya no puedo más, de aquí me quedo. Y Dios nos invita, no hijo, síguele, sea un varón valiente y esforzado, tú síguele, y nos anima y nos goza para que podamos seguir en el camino. Híjole, Señor, es que no puedo. ¿Cómo no vas a poder si el mismo Dios te está diciendo que ya estás en el punto B? ¿No? Entonces, seamos conscientes, hermanos, de que no podemos estancarnos. Cuando estamos en los caminos de Dios, Dios no nos quiere ver en un solo punto, quiere que nos movamos, quiere que no estemos estancados. Y a veces no es que sea bueno equivocarse, pero si no lo intentamos, hermanos, Dios no nos va a llevar a un crecimiento espiritual que tenemos que tener. Amén. Hermano Milton, ¿nos ayudas con la siguiente? Sí. Gracias. Razones por las que se daña la autoestima. Y es aquí un poquito donde empezamos a ver el tema de las heridas de rechazo. Desde la niñez. ¿Qué pasa? Cuando la palabra decir, a ver, múvete de aquí que tú no eres bueno para esto. La palabra decir, a ver, múvete de aquí que tú no eres bueno para esto, quítate. Ya estamos sembrando ahí algo. Ahí estamos sembrando en el niño. Si no he preparado ahorita para este momento, pero vas a estar preparándote para que puedas. No he preparado ahorita para este momento, pero vas a estar. No he preparado ahorita para este momento, pero vas a estar preparado ahorita para este momento, pero vas a estar preparado ahorita para este momento, pero vas a estar ahorita para este momento, pero vas a estar preparándote para que puedas llegar a hacerlo. Sin embargo, los niños tienen una aprensión, híjole, un nivel de aprensión terrible, tremendo. Si tú le dices a un niño, puedes saltar, el niño va a saltar. Si tú le dices a un niño, puedes hacerlo, el niño lo va a hacer. Pero cuando tú le dices a un niño, no puedes hacerlo, entonces el niño no lo va a hacer. Si tú le dices a un niño, no puedes orar, el niño no lo va a hacer. En cambio, si tú le dices al niño, ora, involúcrate con el Señor, métete con el Señor, a lo mejor lo vemos y decimos, está apenas ahí, pero sabemos que es una semilla que estamos sembrando ahí para que él tenga esa autoestima alta. Nos comparamos con otras personas. Hace rato les contaba que no nos sentíamos preparados para hacer alguna tarea. Entonces, cuando nos empezamos a comparar con alguien más, es decir, híjole, es que yo no voy a poder hacer tal encomienda o ser líder de tal grupo porque no lo hago como el hermano tal. Y entonces ahí empezamos a ver que esa comparación nos está limitando para hacer esa tarea. A lo mejor el Señor ya dijo, bueno, tú vas a ser líder de un grupo, vas a ser apóstol, vas a ser pastor, vas a ser maestro, y quieres compararte con alguien más. Es que yo quiero ser como el apóstol tal. Dios no te hizo para que fueras como el apóstol tal, te hizo para que tú fueras su apóstol, ¿sí? No podemos codiciar el ministerio de alguien más, porque eso también trae envidia, y eso es uno de los efectos de la baja autoestima, la envidia. Empezamos a envidiar las cosas de los demás, empezamos a decir, híjole, como yo no puedo hacer esto, lo voy a hacer como tal. Y es entonces donde queda nuestra autoestima, queda muy abajo. Esto, bueno, nos va a conllevar a que existan fracasos y fracasos y fracasos y fracasos. Y aquella obra de Dios que empezábamos a dar pasos para poder llegar al punto B, empieza a estancarse y empieza a desanimarnos. Por ello es importante que tengamos conciencia de que el Señor a veces nos va a poner ciertas pruebas, pero dice por ahí un viejo dicho que ningún marinero se hace en una laguna, sino que tiene que hacerse en las tormentas. Entonces, a lo mejor el Señor nos pone esas pruebas para que nosotros podamos ser más fuertes en nuestro ministerio. Amén. Cuando estos fracasos empiezan a ver, a veces arrastran sentimientos de culpa, a veces arrastran responsabilidades que en su momento nos llevan a pensar que no fuimos hechos para tal propósito de Dios.
Sin embargo, el Señor sabe que nosotros en nuestro aprendizaje tenemos que cometer ciertos errores. No es que sea pretexto que vayamos por la vida cometiendo errores, pero sabemos que si cometemos un error, Dios nos va a perdonar. Sabemos que tenemos abogado para con Dios, que es Jesucristo. Amén. Mi Milton, ¿nos ayudarías con la siguiente? Bueno, y ahora, ya que hablamos a lo mejor de todo lo malo de la autoestima, vamos a pasar a la parte buena de la autoestima, que es cómo sanamos nuestra autoestima, cómo podemos comprender que no es aquello lo malo, sino que es el amor de Dios que tiene hacia nosotros lo más importante. Vamos a ver que Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado un lugar, nos ha dado un techo, nos ha dado qué comer, nos ha dado qué vestir. Seamos agradecidos con Dios, hermanos. Seamos agradecidos porque Él nos ha dado todo, y de verdad nos ha dado todo. ¿Sí? ¿Cuántas personas a lo mejor no están pasando por un momento difícil? Nosotros estamos aquí, reunidos, unánimes, y estamos fortaleciéndonos en su palabra. Estamos comprendiendo cada vez más que el Señor nos está llevando a cumplir un propósito que Él quiere. Entonces realmente tenemos todo. ¿O algo aquí nos falta algo? No nos falta nada, y si nos falta algo, pensamos que nos llega a faltar algo, pidámoslo al Señor. Pidámoslo al Señor para saber en qué momento Él nos lo va a dar y por qué nos lo va a dar hasta ese momento. Sabiduría y que nos guíe el Señor es lo que tenemos que pedir. Vámonos a la cita de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18. ¿Nos ayudarías, hermano Milton? Por favor. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses 5:18. Y entonces, hermanos, vamos a descubrir que la Biblia nos da todo aquello para que podamos tener una autoestima acorde a los principios que quiere el Señor. Les repito, es un tema muy, muy, muy delicado, porque a veces pasar de la autoestima al orgullo y la soberbia es una línea muy delgada. Es una línea muy, muy delgada. Pero vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección para poder saber cuál es el límite entre la autoestima y el orgullo. Y entonces podamos cumplir su propósito. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo. No dice dad gracias en una cosa, dad gracias por un momento, dad gracias por algo que nos dio. Dice en todo, hermanos. Y en todo significa en todo, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Amén. Por la salud y cuando estamos enfermos, por el trabajo y porque no en el momento no tenemos trabajo, porque sabemos que es propósito de Dios que estemos así, pero sabemos que Él nos va a sustentar. Amén. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, yo los invito a que cuando de verdad sintamos que tenemos un desánimo, sintamos que a lo mejor estamos decaídos por algo, nos fortalezcamos en este versículo, en darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Amén. Porque Dios sabe que nuestro corazón está con Él, y Él nos va a sustentar, y Él es fiel con nosotros. Amén. El siguiente punto lo vemos en Éxodo 20:17. Dice la palabra de Dios: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor nos dice que no codiciemos? ¿Y por qué creen que tiene que ver esto con la autoestima? Bueno, cuando nosotros empezamos a ver la vida de los demás, estamos dejando de ver nuestra propia vida. Y al dejar de ver nuestra propia vida, estamos dejando de ver el propósito que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, hermanos, si alguien tiene un carro más grande que el de nosotros, pues gloria a Dios, qué bueno que lo tiene, y bendecimos la vida de nuestro hermano porque la tiene. Pero si nosotros tenemos algo, es porque Dios sabe cómo lo vamos a utilizar. Es porque Dios sabe que Él quiere que seamos mejores. Amén. Vámonos a Efesios 5:20. Este es para reforzar lo que viene siendo 1 Tesalonicenses 5:18.
es un verso paralelo, y aquí nos menciona Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo es la manifestación más grande que Dios ha tenido con nosotros para demostrarnos su amor, porque Él nos ha dado su Hijo para que tengamos vida eterna. Si tenemos la vida eterna, lo tenemos todo, hermanos. Si somos pasajeros en este mundo, somos pasajeros en este mundo para cumplir un propósito de Dios. Y si venimos desnudos a este mundo y ya tenemos ropa, ya es ganancia, amén. Cuando empezamos a ver las cosas desde ese punto de vista, empezamos a comprender que tenemos una vida maravillosa, que tenemos una vida de dicha, de felicidad, pero que todo aquello que nos fue dado de gracia tenemos que también darlo de gracia. Y entonces, si nosotros tuvimos la oportunidad de tener 2 prendas de vestir, pues démosle una a un hermano que no la tiene. Si tenemos 2 panes que comer, compartamos el pan con el hermano que no tiene. Amén. Amén. El siguiente punto es aceptar la opinión de Dios respecto a nosotros. ¿Ustedes, hermanos, creen que Dios se equivocó al hacerlos como somos? ¿No? ¿Estaríamos negando la perfección de Dios? Si Dios nos hizo chaparritos, si Dios nos hizo altos, nos hizo güeros, nos hizo morenos, si nos hizo con alguna capacidad en especial, pues fue porque a Dios le plació así y porque sabe que eso es lo que es bueno para nosotros. Si es que, hermanos, la próxima vez que tú pienses que Dios te hizo de alguna manera que no te gusta a ti, pues mejor piensa que Dios te hizo de manera a su semejanza, ¿de acuerdo? Amén. Vamos a la cita que está en Jueces 6:12. ¿Alguien que quiera leerla como voz de trompeta, hermanos? Bueno, no todos, nada más uno. Nada más uno. ¿Quién quiere leerla, hermanos? Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Toman esta palabra para ustedes? Amén. Amén, hermanos. No seamos tímidos. No seamos tímidos. Amén. Eso, hermanos. Con gozo, porque sabemos que el Señor nos respalda. Entonces, en Jueces 6:15 dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pero el Señor nos da la respuesta, ¿no? Nos dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Esta fue la palabra que Dios le dio a Gedeón para pelear contra los madianitas, porque él sentía que no era una persona que iba a poder derrotar un ejército tan enorme como los madianitas, que estaban azotando al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo: yo estaré contigo, ¿sí? Y cuando Dios le dice: yo estaré contigo, todo está resuelto. Amén. Tomemos esta palabra para nosotros, hermanos. Amén. Amén. Bueno, tenemos que evitar autocompadecernos. Ay, es que no acabé la secundaria. No, hermanos, no se trata de que hayamos acabado en la secundaria. Que seamos personas valientes, esforzadas y en comunión con nuestro Padre, para que podamos hacer lo que Él nos dice. Sabemos que en la obediencia está todas las promesas del Señor para nosotros, ¿sí? Nada más tenemos que ser obedientes, tenemos que ser sensibles a la voz de nuestro Señor. ¿Y cuántas veces no hemos oído que el Señor nos dice: hijo, no te preocupes, todo va a estar bien, solamente confía en mí? Amén. Todos hemos escuchado al Señor que nos dice eso, ¿no? Amén. Hacer todo con excelencia. Y hacer todo con excelencia significa hacer todo con excelencia para con el Señor, con el único compromiso de agradar a Dios y no al hombre. Porque sabemos que el hombre, híjole, yo recuerdo que en la primaria me contaron una historia acerca de un niño que iba con su burro, y un niño y era el burro, era el papá y el hijo. Entonces iban caminando por el camino y le dice el papá al hijo: ¿sabes qué, hijo? Pues súbete al burro. Y en el camino se encuentran unas personas y le dicen a estas personas: híjole, este niño tan desconsiderado, su padre que viene a trabajar y él encima del burro. Y el Señor dice: bueno, ok. Se baja del burro y se sube él. Y entonces pasan por otro pueblo y de ahí los empiezan a criticar:
ay, este señor, cómo es considerado con su hijo, él se viene en el burro y el hijo caminando, y bueno, total, dice el papá, bueno, pues voy a bajarme. Se baja y más adelante los empiezan a criticar otra vez. Ay, pero qué señores tan tontos, teniendo un burro, no se pueden subir los dos. Dice, bueno, está bien. Se suben los dos y cazan por otro camino y dicen, no, pobre del animal, lo están torturando. Bueno, por Dios, ¿qué quiere decir esto? Al hombre, hermanos, nunca lo vamos a tener contento. No nos esforcemos por agradar al hombre, esforcémonos por agradar a Dios. Amén. Eso es, hermanos. Amén. Con ánimo, con gozo. Vamos a ver ahora que también parte importante de la autoestima es el perdón. ¿Por qué el perdón? Cuando nosotros perdonamos las ofensas que nos hacen nuestros hermanos, sabemos que Dios nos perdona. Si Dios nos perdona, entonces vamos a caminar por la vida sin una carga que es hasta cierto punto un mismo veneno que estamos sembrando en nosotros mismos. El no perdonar a nosotros mismos nos trae consecuencias, ¿sí? Y no es que Dios no nos esté sustentando, pero nosotros mismos estamos poniéndonos una cadena cuando no perdonamos a nuestros hermanos. Si Dios nos perdona nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar los demás pecados? ¿No? Tenemos que confesar y pedir perdón, porque cuando pedimos perdón, el Señor nos limpia de toda maldad. Aquí va algo en conjunto: pedimos perdón, somos perdonados, y si perdonamos nuestros pecados, entonces también estamos siendo perdonados nosotros. Amén. Vamos al siguiente punto. Ay. ¿No, verdad? Ok. Bueno, perdón. Ya vamos a terminar, hermanos. Listos, hermanos. Bueno, Dios, siendo la manifestación perfecta del amor, nos mira sin prejuicios, nos mira sin maldad. Cuando Él nos forma, cuando Él nos creó, nos hizo criaturas limpias, nos hizo criaturas amorosas, no nos hizo defectuosos. Si le preguntamos a un adulto si hay algo que quiera cambiar en su vida, nos va a hacer una lista interminable de cosas que queramos cambiar. Si a uno le pregunta a un niño qué quieres cambiar, no va a saber qué responder. Sabemos que de los niños es el reino de los cielos, porque ellos están más en comunión con el Padre, aunque no queramos verlo. Ellos no tienen esa autoestima baja. Ellos se sienten a veces superhéroes que son capaces de hacer muchas cosas, porque saben que en su momento nosotros también podemos ser superhéroes en el nombre de Cristo Jesús para hacer sus propósitos. Amén. Hermanos, yo te quiero invitar en el amor a Cristo que esta noche oremos. Que oremos. Si es que en un determinado momento tú has atentado contra ti mismo, has atentado contra todas las cosas que el Señor te ha dado, si no hemos sabido valorar todas las capacidades que el Señor nos ha dado para llevar a cabo su propósito, vamos a orar, vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a pedirle perdón porque a veces en nuestra carne hemos sido pecadores en no reconocer el amor que Él nos ha tenido. Padre, esta noche yo te quiero pedir perdón, Señor, porque tú me has dado todo, Padre, y a veces por desánimos, a veces por corajes, por frustraciones, por fracasos, no he sabido valorar lo que tú me has dado. Tú me has puesto en esta tierra, Señor, como alguien limpio, como alguien con amor. Y a veces, Padre, he vivido experiencias que han hecho que mi autoestima esté baja, que no me han hecho comprender que tú eres todo lo que necesito, que tú eres mi Rey. No he sabido comprender el propósito para el cual tú me has llevado. Pero esta noche, Señor, yo quiero romper con todo eso. Yo quiero romper
con esa mentalidad fría que he tenido, con ese desánimo, con esa timidez, con ese rechazo hacia mí mismo y ese rechazo hacia tu obra. Padre, yo sé que tú me vas a perdonar. Yo confío en ti porque yo te amo. Señor, sé que al principio tú has puesto las reglas y sé que mi oración tú la contestas. Ayúdame, Padre, esta noche para que yo pueda comprender tus propósitos, para que yo pueda abrir mis oídos y abrir mi corazón, para saber que tú me has amado con un amor propio, no para exaltecerme, no para darme gloria a mí, sino para darte la gloria y hacer todo en excelencia para ti, Padre Santo. Señor, te doy gracias porque en cada momento tú me has sustentado, porque tú me has dado habilidades. Ayúdame a descubrir cuáles son las habilidades que tú quieres que yo desarrolle para ti. Ayúdame ya no a ser tímido en tu presencia, Señor, a que cuando esté en tu presencia te alabe, te adore con una sonrisa, con un corazón alegre, con júbilo, con gozo, Señor, porque tú me has dado un cuerpo para exaltarte, Señor, para darte toda la gloria y darte toda la honra. Señor, esta noche yo quiero estar en comunión contigo. Yo quiero saber que soy capaz para estar contigo en oración, para estar contigo en ayuno. Y así, Señor, sea cumplida la promesa, Padre. Te doy gracias y te pido que toques mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto da un aplauso a Dios? Démosle un aplauso a Dios porque Él sabe el propósito que tiene para nosotros. Amén. Para que cuando salgamos de este lugar no salgamos como derrotados, sino salgamos como guerreros suyos, valientes y esforzados para cumplir su propósito. Amén.